tercer escalón de nuestra serie 5 niveles de crecimiento espiritual, basado en el texto del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La firmeza como estabilidad espiritual. El verbo afirmar en 1 de Pedro 5:10 implica una estabilidad que viene después de haber sido perfeccionados por Dios. A diferencia de las etapas iniciales, donde el creyente es vulnerable a dudas y confusión, este nivel representa un estado donde la fe se ha solidificado. Y aquí, el creyente ya no es fácilmente sacudido por novedosas enseñanzas, por atrayentes que sean. Bienvenidos a otro podcast de la Palabra y Nosotros. Soy el Pastor Marcos. En este nivel, el cristiano, luego de entrar en un proceso de perfeccionamiento por Dios, ya no debería tener más dudas, ya no debería funcionar por emociones. Se trata de afirmarse en la fe y en una forma de vida bien enmarcadas por la palabra de Dios. No más vientos de doctrina. En Efesios capítulo 4, verso 14, Pablo nos exhorta a los creyentes para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En este nivel, el creyente debe alcanzar ya un discernimiento espiritual que lo protege de caer en doctrinas erradas o modas espirituales pasajeras. A los que llevamos más tiempo en el camino del Señor, podemos atestiguar que según pasan los años, llegan nuevos vientos de doctrina que se ponen de moda, llegando a ser énfasis temporales que se imponen para distraer de lo esencial del Evangelio. Cuando recién me había convertido y durante un amplio período pensaba que algunas afirmaciones del apóstol Pablo eran para un futuro que tal vez no lo llegaría a vivir, pero hoy estamos en ese futuro. A saber, en el decir del apóstol, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también, en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El afianzamiento en la verdad permite que ya no necesiten buscar nuevas respuestas o enseñanzas porque han encontrado la plenitud en Cristo. En Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, leemos: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto quiere decir, no buscar fuera de Él, de la revelación de las Escrituras. Ejemplo de los bereanos. Los creyentes de Berea, Hechos 17, verso 11, no se conformaban con cualquier enseñanza, sino que examinaban las Escrituras para verificar la verdad. Estar firme significa tener una relación tan sólida con la palabra de Dios que no se es fácilmente influenciado por falsos maestros. Conocer y asumir tu lugar en el cuerpo de Cristo. Una señal de que el creyente está firme es que conoce su lugar y función dentro del cuerpo de Cristo. Ya no hay confusión o inseguridad sobre su rol en la iglesia o su llamado en la vida cristiana. ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es tu lugar? ¿O ya lo sabes? Conociendo el propósito personal. En 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 27, Pablo compara la iglesia con un cuerpo donde cada miembro tiene una función específica. Cuando un creyente está firme, ha descubierto y asumido su lugar en ese cuerpo.
no envidia a otros ni duda de su valor, sino que se enfoca en cumplir el rol que Dios le ha asignado. Leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro no recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esta enseñanza de Pablo nos muestra cómo debe ser la vida de la Iglesia y cómo nosotros debemos participar de ella, involucrándonos. No es opcional. Por eso, nuevamente la pregunta, ¿sabes cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué lugar ocupas tú en la Iglesia? Y si crees que Dios te ha llamado a su servicio, pero todavía no lo estás haciendo, debes estar preparándote para el momento en el que Él te diga, ahora. Pero si todavía no lo sabes, te comparto lo que según mi experiencia funciona indefectiblemente para muchos. Si no sabes qué hacer, si te estás preguntando cuál es mi lugar o función, ponte a ayudar a los que lo están haciendo. Observa cuál es la necesidad en el lugar donde te congregas y cubre esa necesidad. Verás cómo Dios mismo honra tu servicio y luego te ubica en el preciso lugar para que tus dones y habilidades sean de utilidad y te sientas bien haciéndolo. Ahora puedes leer las cartas de Pablo en una versión personalizada y en lenguaje actual. Y muy pronto, las cartas de los apóstoles Juan, Santiago, Pedro, Judas. Esta versión es realizada por Elizabeth Fernández Volpe y ya están disponibles en Amazon.com. El link lo encontrarás en la descripción. Estar afirmado implica también asumir responsabilidad en la comunidad de fe. No solo conoce su lugar, sino que lo asume con estabilidad. Como menciona en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, el creyente está firme y constante en la obra del Señor, sin vacilaciones, sabiendo que su labor en Cristo es de provecho. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este nivel también conlleva una madurez espiritual que convierte al creyente en un referente para los demás. Al estar firme, es capaz de guiar a otros que aún están en etapas anteriores de su crecimiento.
En Hebreos capítulo 5, verso 12 menciona que debiendo ser ya maestros, algunos aún necesitan que se les enseñen los rudimentos de la fe. Un creyente afirmado ya ha superado esta etapa y está en posición de enseñar a otros no solo con palabras, sino con su vida. Su firmeza en la fe lo convierte en un pilar para aquellos que aún están aprendiendo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es triste ver que pasan los años y algunas personas no dan muestras de crecimiento espiritual y parecen estar estancados, como que no pasan de grado, siempre en el mismo nivel. No pasan de principiantes. En 1 de Pedro 5:3 se anima a los líderes a ser ejemplos de la grey. Un creyente afirmado no solo está seguro de su fe, sino que su estabilidad espiritual inspira y fortalece a otro. No es alguien que titubea, sino que su vida refleja constancia y fidelidad. El texto en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3 es: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estar firme no significa que no habrá pruebas, sino que cuando lleguen, el creyente no será movido. Ha aprendido a confiar en Dios independientemente de las circunstancias. Sabemos perfectamente que siempre habrán circunstancias que pondrán a prueba nuestra fe, pero a medida que crecemos, comprobamos, como ya pasamos anteriormente, por alguna de ellas, por ejemplo, en mi caso, aprendiendo a depender de Dios, dándole a conocer en oración esa circunstancial oposición o problema que haya aparecido. Puedo decir que Dios me ha sacado de complicaciones de un modo diferente a lo que yo mismo pensaba. A mí me gusta decir y aconsejar que en nuestros proyectos hay que poner a Dios en el asunto. Consejo muy particular a jóvenes que desean casarse o aquellos que desean desarrollar un emprendimiento. Cuando Dios está en el asunto, Él nos da primero su aprobación y nos muestra el camino a seguir. Jesús enseña en Mateo, capítulo 7, versos 24 y 25, sobre la casa construida sobre la roca, que no es destruida por la tormenta. Así el creyente que está afirmado, su fe no se tambalea cuando las pruebas vienen, porque ha aprendido a construir su vida sobre la verdad de Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El ejemplo de Job. Aunque Job sufrió terribles pérdidas, su firmeza en Dios lo sostuvo. En Job, capítulo 19, verso 25, él declara con convicción: yo sé que mi Redentor vive. Su fe estaba firmemente anclada en la confianza en Dios, a pesar de no entender por completo las razones detrás de su sufrimiento. La firmeza también se refleja en un conocimiento claro y correcto de la doctrina cristiana. Un creyente que ha sido afirmado ya no es confundido por enseñanzas falsas, sino que tiene un entendimiento sólido de los fundamentos de la fe. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo exhorta a usar bien la palabra de verdad. Un creyente firme no solo conoce la doctrina correcta, sino que sabe aplicarla y enseñarla. Ya no es alguien que necesita que le expliquen los principios básicos de la fe, sino que puede discernir entre lo verdadero y lo falso y ayudar a otros a hacer lo mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que toma el contexto como tal, sin direccionarlo a su conveniencia para justificar un error.
Pablo le dice a Timoteo que guarde el buen depósito de la verdad. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 14. Un creyente afirmado siente una responsabilidad no solo de conocer la verdad, sino de preservarla y transmitirla con fidelidad. La firmeza como base para avanzar. Este nivel de firmeza no es el final del camino, sino la base sobre la cual se construye un mayor servicio y fructificación. En Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo menciona que no ha alcanzado la meta, pero prosigo al blanco. Un creyente firme no se estanca en su crecimiento, sino que usa esa estabilidad como un trampolín para seguir avanzando hacia los planes y propósitos que Dios tiene para su vida. Conclusión. El nivel de afirmación representa una etapa de estabilidad y madurez en la vida del creyente, ya que no es movido por doctrinas cerradas, ni por circunstancias externas, ni por emociones. Conoce su lugar en el cuerpo de Cristo, asume su responsabilidad y se convierte en un ejemplo para otros. Su firmeza en la fe le permite avanzar con confianza y fidelidad en el camino que Dios ha trazado para él. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.